más, les invito a que estén en pie y vayamos al libro del Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos. Padre, en esta hora, una vez más, me presento delante de tu presencia, para que seas tu Dios, Señor, en esta hora, usándome como instrumento tuyo. Que seas tu Dios, tu Santo Espíritu, iluminando mi mente, mi corazón, para impartir, Dios, la enseñanza, tu palabra, a tu pueblo en esta hora. Prepara los corazones, Dios. Sé tu Dios, preparando cada vida para que puedan estar atentos, Dios, al mensaje que viene de ti, Padre Santo. Señor, aquellos que nos están escuchando, aquellos que no te conocen, Señor, permite que al finalizar este servicio yo te ruego, Dios, que seas tu Dios ministrándoles, Señor, y que si hubiera alguno, Señor, que en esta hora no ha dado su vida a ti, Señor, que este sea el día maravilloso donde ellos puedan, Señor, entregar sus vidas a ti, Señor. Te damos la gloria, te doy la honra, y en el nombre de Jesús, una vez más, te lo suplico. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Reciban un saludo, amén, su pastor Félix Claudio,
y aquellos hermanos que nos están escuchando. También saludamos desde acá de la ciudad de Nueva York, el condado de Queens, aquí en el vecindario de Corona. Les enviamos un cordial saludo. Así que la iglesia, yo quiero que usted, iglesia, levante su mano, amén, y haga así solamente, amén. Gloria al Señor. Qué bonito es el Señor. Le damos también la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez, amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor, y permita el Señor que en esta mañana pues sea la experiencia de estar aquí en la iglesia, sea una experiencia de edificación para usted, que salga usted al finalizar de este servicio, de este tiempo que estamos aquí, que Dios le ha visitado, amén, con fuerzas espirituales y de una manera que usted pueda seguir caminando en los caminos del Señor, amén. Así que vamos al tema que quiero compartir en esta mañana. Le he titulado este mensaje, sin nuevo nacimiento. Diga conmigo, sin nuevo nacimiento no hay entrada al cielo. Sin nuevo nacimiento no hay entrada al cielo. Entrada al cielo. Cuando pensamos en entrada al cielo, no podemos negar que en cada ser humano hay esa necesidad, hay esa inquietud de saber de el más allá, de qué pasará con la vida del ser humano cuando paramos de vivir en la tierra. Las personas se hacen preguntas. Después de la muerte habrá vida. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo podemos llegar a donde está Dios? Cada persona siente esa inquietud, y esas inquietudes y esas preguntas, déjeme decirle que vienen de parte de Dios. Cuando tú te preguntas, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Porque ciertamente, hermanos, la palabra establece que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy nace y mañana perece, que son como las nieblas que hoy están acá y de momento se desaparecen. Quiere decir que la vida del hombre aquí en la tierra es una vida corta, una vida corta. Algunos pues tienen la bendición de que pueden llegar hasta los 100 años, pero nadie sabe qué tiempo va a durar. Nadie lo sabe. Está solamente en los designios de Dios cuándo es el momento donde tú y yo vamos a dejar de vivir en este lugar llamado tierra, amén, llamado mundo. Entonces cada persona tiene esa inquietud que es puesta por Dios. Por eso le titulé, sin nuevo nacimiento no hay entrada al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que quiere decir que hay una manera. Muchas personas que creen que hay diferentes maneras de llegar al cielo. Personas que piensan que a través de las buenas obras, personas que piensan que todas las religiones nos llevan a Dios sin importar lo que enseñen, sin importar lo que prediquen, sin importar lo que practican, que todas las religiones pues son buenas y que todas las llevan al cielo. Desgraciadamente o desafortunadamente no es así. Nosotros, el ser humano, podrá pensar así, pero pensamos así porque muchas veces estamos ignoramos lo que dice la palabra del Señor, y la palabra pues del Señor, por eso la tenemos, porque la palabra del Señor es la que nos instruye a nosotros y nos indica la verdad y el camino. Entonces la idea es una idea errónea pensar
de que no importa la iglesia, allí está Dios. Dios está en todos los lugares y lo que importa es que qué tan moral yo sea, qué tan bueno yo sea. Eso es lo que vale para yo entrar al reino de los cielos. Pero realmente cuando confrontamos estas expresiones y estas declaraciones de nosotros los seres humanos con lo que dice la palabra del Señor, encontramos que estamos bien lejos de la verdad, que estamos bien lejos de lo que establece la palabra del Señor. Y este texto que leímos hoy en esta mañana es muy particular porque este texto nos aclara realmente la realidad de cómo llegar al reino de los cielos. En otras palabras, cómo alcanzar la vida eterna, la vida más allá de la muerte, la vida eterna que es estar con Dios en el cielo, estar en el paraíso, amén. Es poder disfrutar de esa vida con Dios, estar fuera de la condenación y de juicio que viene para todo aquel, como dice la palabra, amén, del que no cree en Jesús, pues ya ha sido condenado. Y el texto que leímos hoy en esta mañana es muy interesante porque nos dice, es la historia de este hombre, un hombre religioso, un hombre que pertenecía a una de las sectas religiosas del tiempo de Jesús. No era un hombre común, la palabra dice que era maestro de Israel, era un hombre conocedor de lo que era la ley, era uno que enseñaba a otros. Este hombre pertenecía al Sanedrín, que era un grupo se componía de 70 personas, entre ellos eran sacerdotes, que ellos regulaban lo que era todos los aspectos de la religión judía. Era aprobado por el gobierno romano y era el instrumento, el organismo que lidiaba cuando surgían situaciones con respecto a problemas entre los judíos, problemas cuando alguna persona, algún problema que tenía que ser llevado a un tribunal. Ellos básicamente tenían ese poder dentro de ese cuerpo. Tenemos que entender que en el tiempo de Jesús estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, y había una diferencia entre ellos. Por ejemplo, los escribas los escribas creían que había una vida después de la muerte, creían en todo lo que era de ángeles, creían en la resurrección. Sin embargo, los saduceos era todo lo opuesto. Los saduceos eran muy de gente eran pudientes. Y dentro del Sanedrín se componía de sacerdotes, tantos saduceos como fariseos. Y Nicodemo era parte de aquel organismo llamado el Sanedrín. Y la parte del pueblo se identificaba mucho con los fariseos, no tanto con los saduceos, porque los saduceos se inclinaban más bien a la política. Y entonces aunque eran muy apegados a lo que establecía la palabra de Dios del Antiguo Testamento, no estaban mucho de acuerdo con los fariseos, porque los fariseos creían en la palabra de Dios, pero también creían en la ley oral, o sea, el transmitir aquellas cosas oralmente, que se transmitían oralmente dentro de la cultura judía, dentro de la religión judía. Y estos dos grupos, estas dos sectas siempre estaban en un desacuerdo, hasta que solamente se pusieron de acuerdo cuando fueron para que Jesús fuera crucificado. El único momento donde ellos se ponen de acuerdo para en sí acusar a Jesús. De esa manera fue que Jesús pues
Nos dice la palabra pues que fueron ellos que levantaron calumnias, amén, de que Jesús estaba blasfemando contra Dios porque se hacía pasar o se llamaba que era Dios, el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y esto causaba problemas porque ellos eran los que velaban por toda doctrina, todo grupo que se levantara en aquel tiempo hablando otra cosa que no fuera de la ley. Así que este Nicodemos es un personaje muy particular. La palabra nos dice que él se allega a Jesús. Él tenía una inquietud. Él había visto señales. El libro de Juan es muy particular porque usa la palabra señales y se registran 7 señales en el libro de Juan que son milagros. Y cuando usted examina, el domingo pasado estuvimos hablando de uno de esos milagros, de una de esas señales, donde Jesús multiplica los peces y los panes. Y cuando usted lee en el libro, en los capítulos anteriores del capítulo 3, el capítulo 2, precisamente allí también Jesús hace una señal durante una boda que se estaba celebrando, donde se había acabado el vino y allí él transforma el agua en vino. Fue una señal que fue notoria en aquel lugar, pero que fue una señal, un milagro que se difundió por todos los lugares, por todas las aldeas donde habitaba la gente, donde la gente sabía que este Jesús había hecho este milagro. Y estas señales son importantes de entender porque cada señal que hizo Jesús en su ministerio, lo que apuntaba era demostrar la deidad, la naturaleza divina de él como Dios. Él era hombre, pero él era divino. Él había descendido del cielo, él era Dios, hombre en la tierra. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, Jesús demostraba en cada acto, en cada milagro, que Él era Dios, que Él tenía la autoridad de parte de Dios para hacer los milagros, para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. Y aquí está Nicodemos. La historia, el texto nos dice que la ocasión fue de noche, vino a Jesús a visitarlo, movido, inquietado en cierta manera por Dios para investigar, indagar sobre aquello que se estaba diciendo de Jesús, sobre aquellos milagros. Nicodemos, no había duda en él de que él había visto, de que había escuchado y que él había sido convencido en cierta manera de que había algo especial en este Jesús. Muy contrario, cuando ustedes buscan el capítulo 7, muy contrario a muchos judíos que pedían señal. Le pedían señal a Jesús. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo le hablé de los panes y los peces y que muchos seguían y le dijeron, bueno, si tú realmente eres profeta, si tú realmente eres hijo de Dios, pues muéstranos alguna señal, muéstranos algún milagro de que sea evidente de que tú eres profeta, de que tú eres hijo de Dios. Y por eso Jesús los reprende. Pero este Nicodemo es muy diferente. A mí me llama la atención porque él es muy diferente a aquellos. Él nos va donde Jesús a pedirle a Jesús, Señor, haz una señal para yo saber que tú eres enviado de Dios, o que tú eres el Hijo de Dios, o que tú eres un gran profeta. Él no toma esa actitud. Sin embargo, dice la palabra que se acerca a él, vino de noche. Muchas personas hacen especulaciones que vino en la noche porque no quería avergonzarse de que lo vieran en el día, pero realmente la palabra no establece eso. Es posible que estoy más inclinado a creer que quizás él, como pertenecía
a este organismo del Sanedrín, de estas personas que estaban encargados de guiar al pueblo, pues quizás esto sería un problema, le causaría un problema para él, pero tampoco la Biblia lo establece, podemos especular. Lo importante es que él llega a donde está Jesús y que es de noche, y que él va y tiene esta entrevista con Jesús, posiblemente para indagar lo que está pasando, y él toma la iniciativa y le dice rabí, que significa maestro, y fíjese cómo él dice sabemos, o sea, en otras palabras, no tan solo yo sé que tú has venido de Dios, no tan solamente yo sé que tú has sido enviado de Dios, pero que también hay otros que reconocemos que tú eres el enviado de Dios. Y él se refiere a Jesús como maestro. Y es interesante porque Jesús no estudió en una escuela rabínica con los rabinos. Jesús fue enseñado por parte de Dios, era Dios. Y entonces, pero aquí este hombre lo reconoce como maestro. Ahora bien, y él le dice, porque nadie puede hacer estas señales, estos milagros que tú haces, si no está Dios con él. Ahí vemos la convicción de este hombre que ve, observa, mira y ve el rumor que está esto provocando en la gente, porque tenemos que pensar que estos milagros, estas señales, estas enseñanzas de Jesús, lo que estaban haciendo era sacando a la gente de la religión judía. Y ya ahora estas personas iban ¿qué? Siguiendo al maestro. Entonces esto era en sí una ¿qué? Una amenaza. Jesús se convirtió en una amenaza para la religión judía. Presenta, le habla, muy bonito, y lo que nosotros, fíjense que no está haciendo una pregunta. Cuando usted lee el texto, eso no suena a pregunta, sino que está haciendo una afirmación. Sabemos que tú haces señales, estas señales, si tú no, tiene que ser de una persona que viene de parte de Dios. Pero Jesús le responde de una manera totalmente diferente. Jesús le responde y le dice, de cierto te digo. En otras palabras, está haciendo énfasis a lo que quiere decir. Y Jesús va al grano de la necesidad de Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es una palabra reveladora de parte de Dios para Nicodemos. Era una palabra contundente, confrontadora, que iba a confrontar la realidad de Nicodemo, porque ser judío, los judíos creían, la mentalidad judía, ellos eran hijos de Abraham. Entonces para Nicodemo no había necesidad. No había necesidad para arrepentirse, no había necesidad para nacer de nuevo, no había necesidad porque ya ellos entendían que por herencia alcanzaban la salvación. Y me parece que también hoy en día muchas personas creen que la salvación se consigue por herencia o por religión. Y aquí el Señor Jesús, cuando le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, está hablando de una nueva creación, no terrenal, sino de una experiencia divina, de un cambio en la mente y en el corazón de Nicodemos. El nacer de nuevo era un acto de Dios por el cual la vida eterna
es impartida a la persona que cree. Entonces, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo y le dice a Nicodemo, fíjense que Jesús no le da las gracias a Nicodemo. Es posible que era de esperarse, ¿verdad? Porque si a ti te hacen un elogio, es de esperarse que tú respondas, ah, qué bien, muchas gracias, gracias por el elogio, gracias por decirme que yo soy maestro de Israel, que gracias por tú reconocer que lo que yo hago, no lo hago por mi propio ser, sino que es Dios obrando a través de mí. Pero Jesús no le responde de esta manera, diciéndole, buen dicho a Nicodemo, gracias por esos elogios, sino que él le dice, de una manera le dice, tú tienes, si tú quieres ver el reino de Dios, si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres tener entrada al cielo, tú no puedes entrar de una manera natural. Tú tienes que tener una naturaleza divina. Tú tienes que tener un cambio en tu vida para poder llegar al cielo. Acuérdese que Jesús está viendo lo que había en el corazón de Nicodemo. Mire lo que dice el verso 23 del capítulo 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese, escuche bien, testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús le dice estas palabras a Nicodemo? Porque Nicodemo era maestro, pero no entendía las cosas espirituales. En otras palabras, mis amados hermanos, el ser religioso, el ser moral, personas que tienen muy buena moral, personas que hacen obras, respetan al prójimo, respetan a su esposa, respetan a su marido, mire, caminan de una manera recta, son gente ejemplares. Usted los ve y usted dice, wow, qué tremenda esta persona, de buen corazón, bondadosos, personas desprendidas. Pero eso no te cualifica para entrar al reino de Dios. Y eso era lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo cuando le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo, tú eres religioso, tú guardas la ley, tú enseñas a otro. Moralmente tú eres una persona intachable. Pero cuando venimos a entrar al reino de Dios, eso no te cualifica, Nicodemo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Por qué no cualificaba a Nicodemo? Porque la Biblia establece que los hombres somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, están separados de la gloria de Dios. El pecado que hemos engendrado desde Adán, por el pecado de Adán, hemos engendrado el pecado en nuestras vidas. La inclinación de hacer el mal, la inclinación de rebelarnos en contra de Dios, es algo que está innato en cada persona. Por lo tanto, él le dice, en esa naturaleza, en esa condición, tú no puedes entrar al reino de los cielos, no importa lo religioso que tú seas, lo mucho que tú enseñes, los muchos años que tú lleves practicando la religión judía, cuánto estudiaste. Esto es espiritual. Ya Jesús le está explicando a Nicodemo que entrar al reino de los cielos no se trata de algo natural, se trata de algo espiritual.
La reacción de Nicodemo es obvia, la leímos, no podía entender. Jesucristo le dice a él, pero Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, el verso 10, ¿y tú no sabes esto? Era de Nicodemo saber todas estas cosas, pero lo que nos da a entender la Biblia es que el Evangelio, el conocer a Cristo, se trata de revelación. No se trata de tener buenos estudios o tener un título académico. Muchas personas dicen, bueno, yo tengo un título académico, estoy apto, preparado para desempeñarme en el altar, para desempeñarme en el púlpito, hacer cualquier cosa. Déjeme decirle que una cosa no tiene que ver con la otra. Usted puede tener una preparación académica vasta, pero cuando tratamos del evangelio, cuando tratamos de ministerio, cuando tratamos de las cosas espirituales, estamos hablando de las cosas del Señor, de cosas espirituales. Que es Dios el que da la gracia, que es Dios el que da el don, que es Dios el que da el talento, que es Dios el que obra en nosotros, es Dios el que nos utiliza como vasos de Él, que no tiene que ver nada con nuestros criterios humanos. Dios no escoge a las personas porque son más capacitadas que otras. Ante Dios todos somos gente necesitada, porque todos somos pecadores, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que establece la palabra. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Porque Nicodemo estaba muerto, hablando espiritualmente, estaba muerto espiritualmente y necesitaba de la vida que solamente Jesús puede impartir. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Cuántos glorifican al Señor? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del hombre cuando no tiene a Jesús en su vida. No importa lo lindo que se vea, no importa lo religioso que sea. Y déjeme decirle que hay mucha gente que son muy religiosos. Escuche bien lo que le voy a decir. Muchas personas que son religiosas, hay muchas personas que son líderes espirituales de alguna iglesia, pero no necesariamente han nacido de nuevo. No necesariamente han tenido la experiencia que ha transformado sus vidas. No necesariamente han recibido la revelación de parte de Dios. Hay iglesias donde los ministros, desgraciadamente, practican la homosexualidad abiertamente. Hay ministros y mujeres donde están casados, hombres con hombres y mujeres, y están ministrando, hablando a un pueblo, guiando supuestamente un pueblo a Dios, al reino de Dios. Y la palabra le llama claramente que son guías de ciegos. Así que imagínense la condición del pueblo que están guiando. Si ellos mismos están en una condición de tinieblas y de desobediencia a Dios, ignorando lo que dice la palabra del Señor, así que usted puede imaginarse cómo puede estar el pueblo. Imagínense la condición de Nicodemo. Nicodemo era maestro y no entendía esto. Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro de Israel y tú no entiendes? ¿Cómo es que tú no entiendes que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es? Porque Nicodemo, a las palabras de Jesús, decirle, tú tienes que nacer, ser una nueva criatura, como decía el apóstol Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese, nueva criatura es. Una nueva creación que incluye un modo de pensar diferente. Escucha bien, cuando hablamos de nuevo nacimiento,
estamos hablando de de una manera nueva de cómo pensar, de cómo ver a Dios, de cómo ver las Escrituras, de cómo verse usted. De eso es lo que le está hablando Jesús a Nicodemo. Le dijo: tú quieres entrar al reino de los cielos, tú quieres tener vida eterna, tú quieres ser salvo. Tiene que haber una transformación en tu manera de pensar, en tu manera de vivir. Y esa transformación solamente ocurre a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios que te limpia, que te habla, a través del Espíritu Santo de Dios que te redarguye, que te convence de pecado, que te muestra tu condición espiritual, que te deja saber que no estás en paz, que no estás bien con Dios, que tienes que arreglar tu vida. Jesús le estaba diciendo: tú tienes que tener esta experiencia. Es una experiencia que te va a preparar para que tú veas y entres al reino de Dios. Estas palabras le sonaron muy difíciles de entender a Nicodemo. Por eso Nicodemo inmediatamente, con una mente natural, lo asocia a una experiencia natural y le dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo un hombre puede nacer si ya es maduro? ¿Cómo puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y vuelve Jesús y le reitera: no se trata de un nacimiento físico, de tú volver al vientre de tu madre, Nicodemo. No se trata de eso. Se trata de que tiene que ocurrir una experiencia divina, espiritual, en tu corazón, en tu vida. Le dice: si tú nacieras de nuevo por segunda vez. Porque hay personas que usted le pregunta y dice: yo quisiera nacer por segunda vez para no cometer los mismos errores que cometí. ¿Han escuchado a personas que dicen: si yo pudiera nacer de nuevo, si Dios me diera la oportunidad? Como algunas personas cuando dicen: si yo me volviera a casar, no cometería estos errores. Pero Jesús le dice: mira, Nicodemo, no se trata de que Dios te dé una oportunidad para que tú nazcas de nuevo, porque si tú nacieras de nuevo de la misma manera, natural, física, a través de tú ser concebido en el vientre de tu madre, va a suceder lo mismo, porque eres nacido de lo terrenal. Lo que es nacido la tierra, de lo que es nacido de la carne, carne es. Vas a cometer los mismos errores y no te va a llevar al cielo. Tienes que haber nacido del Espíritu. Y tiene el Espíritu en letra mayúscula, entendiendo que la obra del nacimiento, la obra de regeneración en una persona, es solamente posible a través de la intervención del Espíritu Santo en la vida de esa persona. ¿Cuántos adoran al Señor? Mire lo que dice Primera de Tito 3:5. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Una vez que una persona le dice: Señor, hazme una nueva criatura, Señor, yo te recibo en mi vida. Dice aquí en el mismo Evangelio de San Juan, que a todos los que le recibieron, verso 12, capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que ¿qué? A los que creen, a los que ejercitan la fe y creen en Jesús,
No de una manera intelectual, no de una manera decir yo creo, sino que confiesan su nombre. Aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios, aquellos que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad, escuche bien, de ser hechos hijos de Dios. Pero pastor, todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero aquí el libro del Evangelio según San Juan dice, establece claramente que aquellos que creen en su nombre, en Jesús, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, escuche bien, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Me están entendiendo? Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted se constituye un hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar a usted. Dios lo sella con su Santo Espíritu. Escuche bien. No de voluntad de varón, sino de ¿qué? Sino de Dios. Usted es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, ninguno que haya nacido de Dios, escuche bien, y esto es bien importante, porque ¿qué se espera o qué significa nacer de nuevo? Primera de Juan 3:9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Practica. Cuando dice practica quiere decir que vive una vida. Vivir es un estilo de vida. Usted puede vivir el estilo de vida de parte de Dios, o puede vivir el estilo de vida de practicar el pecado que no es de Dios. O usted es de Dios o usted no es de Dios. Ninguno que haya nacido de Dios, escuche bien, pueblo, practica ¿qué? Lo hace a sabienda. Lo hace premeditado. Ninguna persona que reclame, que diga, que afirme que es nacido de Dios, se levanta por la mañana y calcula y dice esto es lo que yo voy a hacer malo. No, porque sabe que eso desagrada a Dios. La persona que piensa de esa manera realmente no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no importa que vaya a la iglesia, no importa que lleve una Biblia, no importa que diga que tiene 10 años, 15 años, 20 años visitando una iglesia, si vive en pecado y practica el pecado, esa persona no es salva. Porque la semilla de Dios, escuche bien, la semilla de Dios permanece en él. Cuando tú le dices, Señor, hazme una nueva criatura. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón por mis rebeliones, por mis iniquidades. He vivido una vida que a ti no te agrada, Señor. Yo soy pecador, necesito tu perdón. Yo me arrepiento de mis pecados. El Señor te limpia de sus pecados y dice la palabra de acuerdo al texto, pone la simiente de Dios en tu vida. Pone el sentido, el temor de Dios. Para tú, cada vez que tú hagas algo mal delante de Dios, tú lo sientes, dice, yo he ofendido a Dios. La persona que no tiene ese sentir de que he ofendido a Dios, porque déjeme decirle algo,
Ser hijo de Dios no significa que usted es perfecto. Eso hay que tenerlo claro. Pero pastor, usted me está diciendo que ser hijo de Dios, tengo que estar bien, yo soy así, que tengo que, mire, estoy limpio, puro, sagrado, mire, completo. No somos perfectos. Estamos viviendo en una lucha, en una batalla espiritual, carnal, donde somos tentados. Jesús era el Hijo de Dios y no fue tentado por el diablo 3 veces. 3 veces lo tentó el diablo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Déjame ver, demuestra tu poder de que tú eres Dios. La palabra de Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Y ustedes conocen la tentación, léalo. Entonces nosotros también, aunque somos hechos hijos de Dios transformados, estamos viviendo en un mundo pecaminoso donde recibimos ataques, tentaciones, de cada momento diferentes tentaciones. Pero eso significa que si en algún momento dado usted resbala y cae, usted está practicando el pecado. Practicar el pecado es usted continuamente, diariamente vivir en ese pecado y no reconocer que eso desagrada a Dios. Una persona que vive en fornicación y Dios le dice: tú estás viviendo en una relación inmoral, y esa persona continúa e ignora la palabra de Dios, está viviendo en pecado, practicando el pecado. Y es posible que esa persona todavía no ha nacido de nuevo. Mire lo que dice Juan. A mí se me va el tiempo muy rápido. Yo no sé. A mí me está que alguien le da vuelta al reloj. Porque yo me paro aquí y enseguida ya pasa media hora. Y digo: Señor, voy a predicar más que media hora. Pero anyway. Mira lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 5, 24. De cierto os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Nuevo nacimiento empieza con un creer en Cristo. No reconocer que Cristo existió, es creerle a Él, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el unigénito Hijo de Dios, que Él es el único que te puede salvar y perdonar tus pecados, que no hay hombre en la vida que tú te metas en una casilla y vayas allá y le digas: he cometido, confiésate. Y después que usted ha dicho todos los pecados, le dice: vete y trépate vete a algún lugar y dile el Padre Nuestro 5 veces y todo está resuelto. Qué chévere sería así, ¿eh? Vete y hazte 2 o 3 cositas que todo está resuelto. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, ese texto es un texto tan rico, porque ese texto a mí me enseña que si yo he nacido de nuevo, genuinamente, del agua y del Espíritu, no hay condenación. Y si no hay condenación para mí, quiere decir que mi vida eterna está segura, que yo no puedo estar dudando de mi vida eterna, de mi salvación. Que yo no puedo estar pensando: voy a perder la salvación. Si usted está pensando que puede perder la salvación, escúchame bien lo que le voy a decir. Si usted dice: ay, yo no sé si soy salvo, ay, yo puedo perder la salvación, he servido 25 años en el Señor y puedo perder la salvación. Ahí el texto dice que aquellos que creen en Él, que aquellos que han tenido un nuevo nacimiento, una experiencia genuina, la experiencia de Dios va a ser tan extraordinaria
y tan fuerte en la vida de esa persona que nadie te podrá separar del amor de Dios. ¿O tú crees que Dios te salvó para qué? Para que al último tú te condenes. Por lo menos yo no lo creo así. Y déjeme decirle que el nuevo nacimiento te lleva a consagrarte a Dios. La comunión con el Espíritu Santo, el temor que Dios pone en ti, de que tú tienes que agradar a Dios, de que hay ciertas cosas que tú no las haces porque desagrada a Dios, que tú sientes pena, que tú sientes tristeza cuando tú haces algo que desagrada a Dios. El Espíritu Santo te está redarguyendo y Dios viene y te levanta y el Espíritu Santo te limpia y Cristo te limpia con su sangre. Amén. Verso 16 lo dice ahí del libro de San Juan, capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Y cuando dice la palabra mundo aquí, no es que está hablando de un mundo, está hablando de personas. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Escuche bien. Para que todo aquel que confía en Él, para que todo aquel que se apodera de Cristo, del sacrificio en la cruz, sacrificio que hizo Cristo en la cruz, de entregar su vida, de derramar su sangre, de servir como cordero inmolado, hermano, fue algo tremendo. Porque todo aquel, para que todo aquel que en Él cree, por eso le hago énfasis, es creer en lo que tú eras delante de Dios. Tú eras pecador y no necesitabas la misericordia de Dios. Para que todo aquel que pone su mirada en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire, toda esta conversación, este diálogo de Jesús con Nicodemo es para abrirle a Nicodemo su mente, para abrirle a Nicodemo a la realidad espiritual de que él era un pecador y que necesitaba salvación. Aquí Jesús le está demostrando el propósito por la cual Él venía al mundo: salvarte, para que no te condenes. Y hoy es el día que Dios ha provisto. Si tú estás aquí o me estás escuchando allá en YouTube o en las redes sociales, donde quiera que sea que tú estés allá, este mensaje Dios lo puso en mi corazón para ti, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día que Dios está tocando a tu corazón y te está diciendo, te está respondiendo a la pregunta que tú tienes: ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? Y el Señor te está diciendo: el único camino, la única manera de tú entrar al cielo es a través de tú nacer de nuevo, de ser una nueva criatura que viene, que es el resultado de la intervención del Espíritu Santo en la vida tuya, que es por medio de tú aceptar a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y arrepentirte de tus pecados y decirle: Señor, yo te pido perdón. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Yo te necesito en mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura. Y esta es la oportunidad que Dios está brindando a aquellos. Pero yo fui muchos años a la iglesia. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo voy la Semana Santa voy a la iglesia. Yo voy el día de Navidad a la iglesia porque es el día que nació Jesús. Yo no robo, yo no miento.
Yo no codicio la casa del vecino, no codicio la mujer ajena, yo no codicio el hombre ajeno. Yo le hago bien a la gente. Déjame decirte de que Nicodemo hacía todas esas cosas. Era muy religioso, muy moral. Pero la moral no tiene que ver nada con la vida espiritual. Por eso Cristo le dijo: Nicodemo, tú eres muy moral, tú eres muy religioso, tú eres muy temeroso de Dios. Pero tú tienes que nacer de nuevo. ¿Tú quieres ver el reino de Dios? There's no way. No hay otra manera de tú llegar al cielo. Y eso es lo que el Señor te está hablando en tu corazón. Que Él te ama. Que Él se entregó en la cruz del Calvario por amor por ti. Nadie lo obligó, sino que Él te ama y que Él quiere impartir su perdón sobre ti. Que Él quiere darte que tú experimentes el regalo de vida eterna, el don precioso de Dios, la paz de Dios. Dice: por la fe en Jesús somos justificados. Por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Este es el día. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. El Señor te invita en esta mañana. Yo quería predicar de otra cosa, otro tema, y el Espíritu Santo me insistía y me daba a demostrar que había personas que tenían que experimentar esa experiencia. Bendito sea su nombre. En esta mañana yo te invito, ahí donde tú estás. Es una decisión personal. Ahí donde tú estás, tú puedes decirle: Señor, mira mi condición. Yo quiero ser una hija tuya, Dios. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero entrar al reino de Dios y quiero nacer de nuevo. Señor, aquí está mi vida. Tú la conoces porque tú me creaste, Señor. Y hoy yo me arrepiento de todos mis pecados, Dios. Y quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero, Dios, que tú tomes control de mi vida. Yo quiero agradarte. Porque ese sacrificio que hiciste, Jesús, en la cruz, de tomar mi lugar, de recibir el castigo que recibiste, la corona de espinas, latigazos, ir a la cruz como un malhechor, como una maldición. Todo lo hiciste por mí. Yo no quiero ser condenado, Jesús. Yo te pido perdón, entrego mi vida a ti. Perdona mis pecados. Y ayúdame, Dios. Ayúdame, Jesús, a servirte como dice tu palabra. Es posible que alguna vez hiciste profesión de fe. Es posible que alguna vez pasaste al frente, pero seguiste en tu vida de pecado. Y pecas y no sientes remordimiento por lo que haces. Hoy es el día de que también tú puedas decir: Señor, yo quiero realmente nacer de nuevo. Lo puedes hacer en este día. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Te suplico, Dios, que en esta hora, aquellos, Dios, que aquí en tu casa están orando: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Que tú, Señor, los hagas renacer de una esperanza viva. Que sientan la experiencia del nuevo nacimiento. Y aquellos que están escuchándonos, Dios, que también allí tú perdones sus pecados y selles sus vidas, Dios, con tu Santo Espíritu. Que tú les cuides, que tú les bendigas, que tú les guardes
para la gloria de tu nombre. Vamos a ponernos en pie. El pueblo de Dios se pone en pie. Y vamos a cantar esa alabanza. Vamos a adorar al Señor, mientras que los diáconos y los ancianos se preparan para sí. El nuevo nacimiento no es solamente para viejos, ¿sabe? Es para todos. Niños, jóvenes que tienen la capacidad de entender. Cierra sus ojos y vamos a cantar esa alabanza. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Thank you, Jesus. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Aleluya. Gracias, Señor. Santo nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo Aleluya. para adorarte. Gracias, Dios. Vemos a los ancianos que pasen por acá allá. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Gracias, Dios, porque nos enseñaste, Dios, que hemos nacido, Dios. Nos hiciste, Dios, para traer gloria a tu nombre, para traer honra a tu nombre, para adorarte con nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida. Gracias, Dios, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por revelarte, Dios, a nuestra vida y enseñarnos, Dios, nuestra condición, quienes éramos, y mostrarnos, Dios, los planes futuros que tú tenías para con nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú no haces acepción de personas. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad a todos, Dios. Porque tú nos hablas a todos, Dios. Gracias, Dios, por darnos, Dios, el libre albedrío. Gracias, Dios, porque tenemos que tomar una decisión. Una decisión que tú no la tomarás por nosotros. Tú nos llamas, tú nos hablas. Pero últimamente somos nosotros, Dios, los que aceptamos tu invitación o la rechazamos. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mi hermano, hay una presencia de Dios. Hay algo precioso aquí en este lugar. Hay algo precioso. El Espíritu Santo está tocando, ¿sabe? El Espíritu Santo está hablando ahora ahí. Escuche la voz de Dios en su corazón. Tú eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Estamos en el momento de preparación. Estamos en el momento de espera del retorno de Cristo.
Todo apunta a que Dios está preparando el ambiente, el momento que Él vendrá y te tomará la iglesia para trasladarla al cielo. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendecimos tu nombre, lo que tú estás sintiendo ahora. Tú te estás preguntando, ¿qué es esto que yo siento? No me puedo contener, hay algo aquí en este lugar. Y yo te quiero decir que en la presencia de Dios, Dios está vivo, Cristo está vivo y te está tocando y te está visitando. Te está mostrando su gracia irresistible. Oh, mi alma te adora. Aleluya. Thank you, Jesus. No pelees más con Dios. No pelees más con Dios. Entrega tu vida al Señor. Ríndete a Él. Es lo que quiere, es bendecirte. Gracias, Jesús.